Miren, ese tema que parece que va a ser el que va a asignar el día de hoy viernes, el de si es constitucional o inconstitucional la decisión de la Junta Central Electoral. Dejémosle eso a los expertos, entre los cuales obviamente se encuentra el presidente Fernández. El tema es político, Pedro, el tema es político, el tema no es jurídico. Yo no sé, vienen las aristas de que si la Junta Central Electoral recibió algún tipo de presión, si esto o lo otro. Busca los periódicos, no hay manera. Yo parece que muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, no entiendo ya el ABC de la política. Un sector del PLD, el que promueve la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, considera que si hacia adentro están en minoría en los organismos fundamentales del partido, deberían salir. Y no parece una mala idea, es decir, si hacia adentro estamos en condiciones difíciles, pues vamos a guarecernos en, Con lo la, público. en lo público, en la base, en el proselitismo. Pero todo tiene, ahí tiene un costo. En este caso, Pedro, de repente el PLD, todas las aguas no tratadas van a parar al PLD. Busca hoy, dice el partido, ¿cómo que se llama? Democrático, por el partido que parece Trujillo, partido, el del señor Estrella, Sí, sí. que investiguen los dineros Democrático por el por cambio, el una cosa cambio, así. sí. Que investiguen los dineros que El maneja pueblo por el cambio. que investiguen los dineros que maneja el PLD. El otro, todos los partidos de oposición han aprovechado que el PLD está débil. El que se divide se debilita. El PLD está débil, débil. Y el PLD no se da cuenta que porta él un planteamiento de democracia que en América Latina está siendo perseguida. Que todos los esquemas de dominación en América Latina no colisionan con el esquema de desarrollo que han aplicado los gobiernos del PLD. Fíjate que el gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido que hacer malabares para evitar que se acelere el abordaje que se puede tener hacia República Dominicana desde centros imperiales, o vamos a decirle de grandes metrópolis, con la apertura de relaciones con China, con los aprestos que se hicieron de diálogo igualitario en Venezuela, frente a una OEA que desde los comienzos de los siglos quería que Venezuela, lo que está pasando ahora, es decir, confrontación externa desde el exterior al interior en Venezuela. Peor que Nosotros provocaba planteamos una intervención directa en eso, los la asuntos República internos. Dominicana con su prestigio continental planteó diálogo. Y eso no gustó en los centros imperiales, No, no, ni en el seno del Ministerio de de colonia, Colonias. sí. Entonces, uno ve eso y ve que la República Dominicana, los elementos que conforman la garantía de su crecimiento son externos. Es el turismo, es la remesa, es la inversión extranjera directa. Tres elementos que están también conectados con crisis. Si aquí se produce una crisis de gobernabilidad, drásticamente baja el turismo. Si en África subsahariana dicen que está el cólera, la gente no va a ver los leones, ni la culebra, ni los bosques vírgenes, ni nada de eso. Es así. ¿Sabes el Entonces no hay efecto que turismo. tuvo una metralleta contra un autobús que iba para las pirámides en Egipto? Redujo Pues, considerablemente. o en Egipto, las pirámides. En la República Dominicana, si hay una crisis de gobernabilidad, como se sabe manejar la prensa continental competitiva, pregunta si Acapulco y el otro polo turístico mexicano del Caribe, Cancún. Cancún, están siendo hoy los principales receptores de turismo de cosas. Tiene ¿Por problemas muy qué? Porque serios. México tiene problemas de gobernabilidad, crisis de gobernabilidad, que ya involucra a Acapulco Y ya llegó a Cancún. y llegó a Cancún. Número uno. Número dos,
Si aquí nosotros no damos una garantía plena de seguridad jurídica y de continuidad de seguridad jurídica, no vamos a recibir los 2.600, 2.700 millones de dólares de inversión extranjera. 6.000 de remesas. Y la remesa sí todavía se mantiene, porque ese sí está directamente conectado a la economía de los países receptores, la economía de los países donde está el destino migratorio dominicano, Estados Unidos. Estados Unidos este año y el próximo va a tener una economía más o menos igual, ascendente. Ya los niveles de inflación y los niveles de crisis de la deuda en los Estados Unidos serán para el año subsiguiente. Entonces nosotros no podemos... Pero sí afecta el turismo. Afecta el turismo, afecta inversión, Sí, afecta inversión. afecta producción interna, tú lo acabas de señalar, afecta programas del gobierno de redistribución de ingresos. Yo no voy a entender, a mí no me metan en ese lío, yo nunca voy a poder entender que todo es o que entre el mar. La reelección o que entre el mar, Leonel o que entre el mar, los 7 candidatos o que se metan 4 lagunas, que hagan una pequeña inundación. No, yo creo que un partido de esa naturaleza tiene que pensar, reflexionar sobre que están en el poder. Ellos no están persiguiendo el poder. Hay sectores del PLD que quieren dominar el poder dentro de su propio partido, se le entiende. Tendrán que buscar la vuelta porque es para afuera que van si siguen por ahí, Pedro. Entonces, ya uno tiene que decírselo. Ya esto se acabó de estar hablando. Entonces, cuando se habla del proselitismo, tanto tú como Morza, los dos tienen razón. Es decir, si tú lo vas desde el punto de vista constitucional, lo menos que tú puedes decir, bueno, entonces que el Tribunal Constitucional pondere la decisión de la Junta Central Electoral y determine si colisiona con el texto sustantivo. Pero es que eso no es lo que estamos discutiendo. Se puede discutir. Cada quien que reclame su derecho en tribunales, en este caso en el Tribunal Constitucional. Eso, porque eso fortalece la democracia. Lo que yo la digo, instancia existe también. lo que yo digo, en derecho se dice vía electa. Elige la vía que tú quieras, democrática. ¿Tú consideras que tiene que ir al Tribunal Constitucional? Ve al Tribunal Constitucional, no hay problema. Y si se pronuncia el Tribunal Constitucional en una u otra dirección, acátalo, porque tú escogiste una vía. Ahora, si es la vía política, el único tribunal es el sentido, el buen sentido, el sentido común. Eso es. Entonces, vale la pena el proselitismo más... digamos, más notorio, porque hay un tipo de proselitismo al cual en términos políticos yo estoy hablando, pero en términos políticos, si yo voy y hago un acto bajo techo, no es posible que la Junta Central Electoral me saque del bajo techo de San Carlos, el bajo techo de Tenares, no es posible que me saque. No es posible. Ahora, si yo agarro y me pongo 5 o 6 mil personas a recorrer las calles de Tenares o las calles de donde sea, si lo hacen candidatos del gobierno también, o se lo hacen el presidente Fernández, entonces yo estoy dando una situación de orden político a la que hay que analizar, no de orden jurídico. ¿Es políticamente aceptable? Bueno, entonces el grupo, el sector que representa al presidente Fernández, se dice, sí, debemos seguir porque no hay otra manera. Bueno, ya ustedes deciden. Si ustedes creen que por ahí es que se va bien. El presidente, el equipo del presidente Medina considera lo contrario. Bueno, vamos a ver. Lo que sí ambos tendrían que tener buen juicio, es decir, que están en el gobierno y que tienen la responsabilidad de gobernar. El partido tiene la responsabilidad de gobernar, el gobierno de gobernar. ¿Cuándo el comité político le va a dar respuesta a una serie de situaciones que están afectando? Entonces ayer hablé y le dije, y todavía sigue igual, el PLD está infectando el discurso nacional. Así es. Si La no, agenda dímelo, nacional la está afectando el PLD. Dímelo. Yo tengo todos los periódicos aquí. Esa es la verdad. ¿Dónde tenemos la agenda nacional? Si tú me lo dices, nosotros estamos en una situación de crisis. Tú me lo dices, si tú me dices que están todos los periódicos. Diario de 4. Si tú me dices que estamos, oye Pedro, Increíble. Pedro, escúchame, óyeme. Si tú me dices que hay una situación de crisis, pues hay un monotema, la crisis, lo que sea. Hay una crisis cambiaria, bueno, es el tema, todo el mundo está en eso. Claro. Hay una crisis de ¿qué? Una crisis de seguridad pública, bueno, está bien. Hay una situación de calamidad pública, un ciclón, una cosa, bueno, todo el mundo está en eso. Pero que me digan cuál es el espacio que tiene el país para tratar sus propios temas. Miren, siempre hemos hablado de una lista de urgencias nacionales, que siempre tiene que haber por lo menos un tema de esa agenda. Así es.
Y más en un Es país así. donde la gobernabilidad ahora está directamente relacionada con la distribución del ingreso. Así. O sea, tú no vas a gobernar si tú mantienes a la gente pasando hambre. Si tú mantienes a la gente se te reduzca el desempleo. No va a gobernar, Pedro. Tú estarás ahí hasta los 25, a como Dios te ayude, metiendo gente presa, buscando los organismos de seguridad que contengan a las masas, pero tú no vas a gobernar. Tú gobiernas si lo que tú tienes lo redistribuye. Y si tú promueves equidad social. Entonces, el PLD va para afuera, la expresión es correcta, como yo, para afuera, si el PLD no entiende que ellos están gobernando y que su primera misión es gobernar. Claro. La primera misión no es decirle a uno que es constitucional o no, Pedro. si es constitucional o no, si yo puedo salir a la calle a hacer labores proselitistas. Es posible que la decisión de la Junta Central Electoral esté rayando la inconstitucionalidad. Es posible. Lo que pasa es que el tema no es jurídico, Es político. Eso es lo que Es pasa. político. Eso es lo que entiendo. Y si lo hubiese hecho el Con una gobierno, buena dosis de sentido. Eso es todo. y le voy a decir una cosa, también la gente de Palacio tiene que entender que hay que concertar, ¿eh? Ya no se puede más. Yo se lo estoy diciendo ya, ¿cómo se lo vamos a decir? Nos vamos para la catedral, nos ponemos en una vigilia para decirle que hay que concertar, que sacaron al partido y al gobierno de la agenda positiva. Búsquenme cuál es la agenda. Yo quiero que tú revises todos los periódicos, Pedro, no te vayas a los deportes, no estamos hablando del Mundial, estamos hablando de la República Dominicana. Dime dónde está el tema eléctrico, dime dónde está el tema del cuadro. Oye, dos temas, perdóname que te voy a entender, dos temas fundamentales se fueron por las cloacas de la comunicación. El tema de la promoción de las exportaciones puesto por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el tema de la República Digital puesto por el ministro de la presidencia. Duraron en las redes sociales lo que dura una cucaracha en un gallinero. Se lo llevó que la chercha esta. Ayer el Ministerio de Hacienda hizo saber que se redujo en un punto porcentual. Oye esto, y eso debiera ser de mucho regocijo. La deuda. En la participación de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, Orión, bajó al 38%. En un periódico. Sí, pues por ahí se perdió. Es una información Busquen valiosísima. las redes sociales y díganme cuál tema. Mire, yo le dije a usted, un empresario importante, yo lo he dicho 3 días consecutivos. Eso sí están en lo suyo. Dijo, no hay pacto eléctrico. Mientras estén hablando aquí de reelección y que estén hablando que no hay pacto eléctrico, dijo él. O sea, yo digo, como si él fuera el dueño del país, no hay pacto eléctrico. Y le contestó el ministro de Minería. Sí, el de Minería. Le dijo, el pacto eléctrico de energía y minas. va como quiera. Exacto. Eso pudo haber sido una discusión. Interesante. ¿Sabe por qué? Porque en diciembre entra una de las 2 plantas de Punta Catalina. Y en diciembre tiene que haber una recomposición ya de toda la oferta de generación eléctrica. Exactamente. Pero no, es que no le interesa. ¿Tú sabes por qué? Porque son 700 millones de dólares promedio en los últimos 10 años que han sido transferidos desde el presupuesto nacional. Pedro, no es de deuda pública. 12.000 millones de dólares. Desde el presupuesto nacional para que un oligopolio que tiene una ganancia mayor en términos relativos Esos son que el los temas, narcotráfico. De eso que yo quiero oír hablar a los en términos relativos que el narcotráfico. Que hablen de eso, Que la deuda del gobierno a ese sector generador de electricidad oligopólico se convierte de hasta un 18% en dólares, cuando la banca no pasa de un 3%. Oiga usted. Entonces, ¿me voy yo a decir que me voy a ir para un sitio a caravanear? No, yo creo que tenemos que ponernos en eso. Y te voy a decir una cosa, los talentos alrededor del presidente Leonel Fernández tienen que involucrarse en los temas de discusiones de la agenda nacional. Ahí hay experiencia política. Si el presidente tuvo 3 periodos gobernando este país, tiene que recoger eso y ayudar al país con su experiencia y su equipo de trabajo. Eso es lo que le estoy pidiendo. Así como también hay que reducir las provocaciones a Leonel desde el gobierno. Pero es que yo no estoy diciendo. ¿Pero cuál eso. provocación? Pero espérate, qué barbaridad. No hay tal provocación, nada. No, pero espérense, señores. Si nos metemos al tema del debate interno por la candidatura presidencial del PLD. Lo que nosotros decimos es que la lucha política interna del PLD se está desviando. Eso es lo que estoy diciendo. Y le estamos llamando la atención también al gobierno. Yo digo, el gobierno tiene que gobernar. El gobierno tiene que gobernar y el partido tiene que gobernar. Exactamente. Y el partido tiene que volver a su propia legalidad.
legalidad. Es Y cuando te dicen que es razonable decirlo, espérate, es que la mayoría es muy aplastante respecto a la minoría. No nos podemos ir a otro organismo porque no se puede, está manipulado. El Comité Central, el Congreso no tuvo un efecto importante, el Congreso que celebró el PLD, etcétera. Es verdad, pero de alguna manera el PLD tiene que aplicar el centralismo democrático. Exacto. Y además tiene que saber cuáles de sus ofertas electorales pueden ser exitosas en el mercado electoral de cara al año 2020. Yo no sé, porque yo no quiero participar, y me imagino que ustedes tampoco, en lo que en el PLD significa la pugna por la candidatura presidencial. ¿Para qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo, como ciudadano de la República, que hay una agenda de urgencias nacionales que si aquí falta, si la inobservancia de cumplir con esa agenda se convierte en un problema de gobernabilidad, Nicaragua va a ser pequeño frente a lo que puede pasar aquí. Este país tuvo una poblada, es decir, la gente salió a la calle y se armó el lío. En el año 1984, 24 de abril, y en 3 días, 125 personas fueron muertas con un disparo a la cabeza o al corazón. Y de lo que estamos hablando que ha confundido al mundo, son 80 muertos en Nicaragua en un mes. ¿Ha seguido? Sí, no importa, pero en un mes, 2 meses, es una crisis dilatada en un país donde su historia interna, su historia reciente dice que han matado más de 10.000, 20.000, 30.000 personas en guerras civiles. Entonces no me diga que eso es nada, eso es cica de colí para lo que conocen los nicaragüenses. Si aquí se arma una poblada de verdad, mira, y están tratando de incendiar la pradera. Eso de la 27 de febrero, eso que acuartelaron a las Fuerzas Armadas, fue porque los que quieren encender la pradera Están en eso. no trasladaron todo su campamento, porque los muertos no les sirven en San Francisco de Macorís. Quieren los muertos en la avenida 27 de febrero, Pedro. ¿Qué Así pasa? es. ¿Cómo es que lo vamos a decir? Los muertos no les sirven en Licey al medio, los muertos no les sirven en los barrios del sur, en la parte sur de Santiago, porque ahí matan todos los días, Pedro. Y cuando matan uno en una movilización, sale en la página 44 de los periódicos. Si matan 3 en la avenida 27 de febrero, con la guardia ahí, Se incendió. se estuviera peleando. Bueno, si no lo quieren entender, ¿ya qué vamos a hacer? Yo tengo los pies planos, yo no puedo pelear. No, lo que tú no puedes pelear, pero no correr mucho. No, Te alcanzan a una esquina. una vez cuando estaba la cosa, yo le decía a los camaradas, yo voy fuera del país a denunciar las atrocidades de los imperios contra mi país, en Suiza, en Bélgica, en todos los sitios, explicando como periodista. No, en serio, el presidente, lo único yo creo ya, finalmente, por eso vine este viernes a decir esto, ya yo creo de verdad que lo único que salva al PLD es una cumbre Danilo Leonel. Yo no le veo otra salida. Veo a Leonel radicalizado, contrario al episodio anterior, y veo a un presidente también un tanto, no un tanto radicalizado, sino en una línea, él está gobernando. Y 2 o 3 de su equipo está gobernando. El resto del gobierno no está gobernando. ¿Me equivoco, Mozart? No, eso es así. Entonces yo le digo al presidente, y aquí los 3 somos muy amigos del presidente, presidente, el tema de la electricidad no lo vamos a dejar. No puede, porque usted dijo que usted no se iba a quedar de los brazos cruzados. Y por eso este pueblo, con todo... Y actuó en consecuencia. Pero él no lo ha dejado. No, te voy a explicar, espérate. Y por eso, a pesar del cierre de crédito a nivel internacional, por el tema de México, por el tema de Venezuela, se ha mantenido firme y por el tema de China que pudo haber financiado Punta Catalina, es de la costilla de nosotros que está la mayoría del cine en Punta Catalina. Es de la costilla de nosotros. Por supuesto. No menos Entonces, no es de verdad, 1.700 no es verdad millones de que dólares. Danilo Medina va a salir del gobierno sin garantizarle a este país que jamás en la vida ese oligopolio que tiene mayor rentabilidad relativa que el narcotráfico siga gobernando, como dijo ese empresario. Aquí no va a haber ningún pacto eléctrico. Pues sí, aquí va a haber pacto eléctrico. Y sí, aquí tiene que haber fiscalidad. Punta Catalina es pacto eléctrico. Así que y aquí va a haber luz. Vamos arriba. Punta Catalina es el rompeaguas. Volvemos ahora, volvemos.